Bueno, hoy está aquí con nosotros Nicolás Leguizamón. Este es nuestro country manager de Colombia de Nexolution. Y también antes de empezar con el webinar, me gustaría contarles un poco sobre quién es Nexolution. Nexolution es una empresa mexicana que tiene más de 20 años en el área de ciencia de datos. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a usar sus datos para entender y transformar su negocio. Trabajamos con 4 áreas de negocio que son toda la integración y preparación de datos, business intelligence, ciencia de datos, planeación y consolidación. Este año, bueno, y agregamos también este año inteligencia artificial. Y este año empezamos a abrir operaciones en todo Colombia, es por eso que nos acompaña aquí Nico, y en toda la región norte de Latinoamérica. Así que pues no les quito más su tiempo y los dejo aquí con Nico. Bueno, Eve, muchísimas gracias por esa introducción que nos haces. Agradecer a los participantes a este webinar, pues, por su tiempo y por dedicar un ratico, en el caso de Colombia, de su hora de almuerzo a ponernos un poco de atención, y a la gente en México también saludarlos. Muy buenos días. Eh, Efectivamente, como mencionó Evelyn, pues vamos a hablar de los datos de cliente. ¿Y por qué decidimos hablar de datos de cliente? Bueno, antes que nada, quiero decir que este es el primer webinar que estoy haciendo desde Colombia, y es parte de la estrategia que estamos haciendo para lanzar y para posicionar nuestra marca aquí en Colombia. Eh, y digamos que es difícil abarcar todas las diferentes industrias y las diferentes verticales que nosotros atendemos, y con las que tenemos una amplia experiencia en procesos de análisis de datos, dentro de todo el ciclo, pues, del ciclo de vida del análisis de datos y de las diferentes etapas de madurez en las empresas. Pero consideramos que los datos de clientes son transversales a todas las diferentes industrias y que tienen una importancia capital, eh, en todas las diferentes industrias. Y lo que vamos a ver acá, pues, son fundamentalmente 3 aspectos. Primero, un poco de contexto y la importancia de los datos de cliente y del análisis de los datos de cliente. Vamos a ver también un poco de la historia, como para entender que parte de la importancia capital de los datos de cliente radica también en la trayectoria, en la historia que tienen, eh, a nivel de la ciencia de datos. Segundo, vamos a hablar un poco acerca de la monetización de los datos de cliente. ¿Cuáles son esas diferentes estrategias o esas diferentes formas en las que nosotros podemos generar valor a través de ese insumo, fantástico que son los datos de cliente? Finalmente, vamos a ver algunas de las estrategias, y dentro de estos diferentes puntos, pues también nos vamos a encontrar con algunos obstáculos y, bueno, varias cosas que nos hemos dado cuenta dentro de la práctica, dentro de la experiencia que tenemos acompañando a diferentes empresas de muchos tamaños en sus procesos de analítica de datos. Al final de la sesión, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. A través del chat, pues vamos a tratar de responder todas las inquietudes. Advierto que esta es una presentación mucho más conceptual, mucho más orientada al negocio. El objetivo es que, si ustedes tienen dudas, mucho más profundas, o quieren revisar desde una perspectiva técnica cómo nosotros podemos apoyar estos procesos de análisis, o cómo podemos ayudarles a implementar, esto que vamos a ver acá, pues estamos totalmente a su disposición para que nos consulten y vayamos un poco más a fondo. Sin más preámbulo, entonces arranquemos. Primero, vamos a ver el contexto y la importancia de los datos de cliente. Hablar de los datos de cliente es irnos hasta los inicios del marketing, o de la ciencia del marketing como la conocemos actualmente. Estamos hablando más o menos de los años 1950, de los 50, cuando las empresas se empezaron a dar cuenta que sus clientes eran personas individuales que tomaban decisiones individuales, y que había diferencias entre uno y otro cliente. De igual manera, esa misma diferenciación a nivel de la demanda podía convertirse en una diferenciación a nivel de la oferta. Y la clave, al final del día, pues, es conectar esa oferta con esa demanda. Inicialmente, pues, el análisis de los datos era un poco más empírico, pero las empresas hacían todo lo posible para poder
obtener insights y obtener respuestas que los condujeran a mejorar y hacer esa diferenciación de los diferentes clientes y asimismo de las ofertas específicas para estos clientes. Y esto se extiende para cualquiera de las industrias. Es por eso que los datos de clientes son tan importantes, porque los primeros datos o uno de los primeros datos que se empezaron a recopilar y que empezaron a mostrar valor fueron los datos de cliente. Entonces las primeras empresas siempre empezaron a hacer encuestas, a hacer estudios de mercado y bueno, toda esta cantidad de cosas que nosotros conocemos hoy día que están asociadas al mercadeo y que fueron, digamos, las primeras acercamientos al análisis de datos de cliente. De igual manera, una de las características importantes o de las posibilidades más interesantes relacionadas con el análisis de datos de cliente fue el tema de la anticipación. Cómo nosotros, a través de nuestras ofertas de productos y de servicios, podíamos anticiparnos a esas necesidades de los clientes. Entonces, de ahí radica la importancia de los datos de cliente que estamos hablando ya casi de 80 años de trayectoria y hoy por hoy pues cobran más relevancia, específicamente en este contexto de una realidad completamente digital y de una existencia y un crecimiento exponencial de la disponibilidad de estos datos de cliente, no solo internos, sino también externos a nuestras empresas. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer análisis de estos datos de cliente? O sea, ya vimos como cuál era el sentido y cuál era la historia un poco de dónde vienen este interés por los datos de cliente. Pero ¿por qué es importante entender los datos de cliente? El análisis de los clientes va a ayudarnos a nosotros a tomar decisiones informadas, inteligentes y mejorar estrategias a través pues de la recopilación y sobre todo el análisis de los datos. Y vamos a ver más adelante que la estrategia no solo debe estar enfocada en una recopilación o en una ingesta masiva de datos, sino también en el análisis que eso implica. Y eso pues también nos va a plantear algunos retos a nivel de tanto de análisis como de recolección de los datos. Las categorías en las que se hace este análisis son términos que de alguna manera se explican en sí mismos, pero que son muy importantes que los entendamos. Es fundamentalmente el análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. El análisis descriptivo, pues, es tomar todos estos datos que nosotros tenemos y presentarlos de alguna forma que sea intuitiva y que nosotros podamos obtener unos primeros descubrimientos únicamente de ver esos datos organizados. Y creo que esa es una de las áreas en las que las empresas han avanzado más y tienen mayor interés. El de la analítica descriptiva, generar tableros, generar todo este tema de análisis gráfico para poder entender de una manera mucho más sencilla qué es lo que está pasando con nuestros datos de cliente. El análisis predictivo y prescriptivo, pues es ya ir un poco más dentro de esos datos y entender qué es lo que está motivando y cuáles son las interacciones entre estos diferentes datos que nosotros vemos en principio aislados. Entonces, el análisis predictivo lo que nos va a permitir es generar esa anticipación o empezar a responder esas primeras preguntas que nosotros tenemos de los datos y que no son evidentes en una evaluación, digamos, inicial o gráfica de los datos. Nosotros podemos saber muchísimas cosas de los clientes, pero vamos a ver que hay diferentes dimensiones de esos datos y en la interacción de estas dimensiones es que nosotros empezamos a generar unos entendimientos mucho más profundos y sobre todo que se traducen en alguna generación de dinero para la compañía. Entonces, importante entender esas tres diferentes categorías y que cada una de estas categorías pues está asociada también a un nivel de complejidad. Entonces el análisis descriptivo, por supuesto, pues es la parte más básica y fundamental de la analítica de datos, lo que no, digamos, descarta que sea muy útil, muy importante. Análisis predictivo y el análisis prescriptivo, que es como cuáles son las acciones a tomar o basados en estas predicciones, en estos insights, cuáles son las optimizaciones, mejoras, recortes, etcétera, que yo tengo que hacer sobre diferentes procesos de mi empresa y en el contexto de los datos de cliente, pues va a estar más relacionado es con las interacciones y cómo yo estoy atendiendo a esos clientes. Entonces, algunas claves de por qué son importantes los datos de cliente.
La clave es aprovechar el análisis de los datos de clientes, no solo recopilando los datos como les mencionaba, sino encontrar alguna forma de que las interacciones entre estos datos me generen respuestas a esas preguntas que yo estoy haciendo acerca del negocio y que son fundamentalmente pues temas de cómo puedo optimizar yo mi negocio, cómo puedo generar eficiencias a nivel del negocio, cómo puedo mejorar los productos y la interacción con el cliente. Entonces, eso es importante y sobre todo tratar de evitar los errores comunes que se asumen de alguna manera cuando nosotros ya contamos con unos datos y es simplemente dar por sentado que los datos como están van a ser de utilidad para un proyecto. Más adelante vamos a ver que una de las mejores prácticas o de las características fundamentales para poder obtener eh, información desde los datos es que existan criterios de calidad y criterios de gobierno de datos. Es decir, que la información con la que nosotros contamos en el momento que entre a un proceso de análisis de datos, así sea descriptivo, sea una información que esté organizada, que cumpla criterios de unicidad, criterios de continuidad, es decir, que los datos sean buenos. Existe una máxima o un cliché en la industria que nos dice que en un proceso analítico o en un modelo, si nosotros le entregamos basura, la respuesta va a ser basura. Y es completamente cierto. Si los datos que nosotros tenemos son unos datos incompletos, datos duplicados o datos que tienen esta serie de errores, la respuesta también va a introducir esos sesgos y esos problemas dentro de los datos. Adicionalmente, no solo esa parte básica de la calidad de los datos, sino también que los datos sean coherentes con lo que nosotros queremos evaluar. Y en el caso de los datos de cliente, pues estos problemas también se presentan. Un ejemplo muy claro es en el caso de las aseguradoras. Las aseguradoras tradicionalmente han sido dentro de la industria las que están a la vanguardia del tema de analítica de datos por la cantidad precisamente de datos que recopilan junto con bancos y telcos. Pero hasta cierto punto, digamos hasta finales del siglo XX, la cantidad de datos que se tenían a nivel de aseguradoras eran más relacionados con los vehículos o con las casas, o eran datos que en realidad no nos hablaban del cliente, sino más bien de los productos y servicios asociados al cliente. Entonces, no necesariamente tener una gran cantidad de datos se traduce en que vayan a ser útiles o vayan a ser procesables. Y este es el primer paso, es fundamental entenderlo. Cuando hablábamos de resultados rápidos sobre grandes volúmenes de datos, el primer paso y la primera cosa que hay que tener en cuenta es una gran calidad de los datos y que los datos hagan sentido y estén listos para ser procesados. Porque yo puedo tener terabytes de data, pero si es información que no está preparada, que no se ha sometido a un proceso de transformación, un proceso de limpieza, pues lo que vamos a tener es simplemente vamos a generar una tormenta y una catástrofe que durante todo el proceso de la analítica de datos se va a amplificar y amplificar y amplificar como una bola de nieve. Adicionalmente, es importante, y esto también es un principio fundamental de la analítica de datos, es hacer las preguntas correctas. La analítica de datos se trata más de las preguntas que de las respuestas. Entonces, es importantísimo hacer las preguntas correctas en lugar de hacer una recopilación masiva de datos que son irrelevantes. Y esto nos va a permitir aprovechar el análisis de los clientes para obtener éxito en la empresa y para poder monetizarlo, que al final del día, pues es lo que nos interesa, ¿no? O sea, contar con este insumo eh, fantástico que es los datos de cliente, lo que necesitamos es sacarle por algún lado el dinero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas diferentes fuentes y los tipos de datos? Y esto también nos habla un poco de la historia y es asombroso en dónde vamos nosotros ahora. Inicialmente, los datos los primeros datos y la base, la piedra angular del análisis de datos de clientes fueron y han sido siempre hoy por hoy es igual los datos demográficos. Y los datos demográficos pues nos hablan específicamente de edad, de ubicación geográfica y datos en general que nos hablan de la persona sin entrar en un detalle, como seres humanos. Esto lo hacían inicialmente a través de encuestas, censos, hoy por hoy lo seguimos haciendo a través de formularios,
Los datos demográficos siempre van a ser muy importantes porque efectivamente es lo que nos permite dar ese primer paso en sacar del anonimato a nuestro cliente y convertirlo en un usuario individual al que nosotros vamos a hacerle ofertas individuales y vamos a entender mucho mejor sus intereses. Seguimos con los datos comportamentales, que eso tiene que ver un poco más con efectivamente las ciencias del comportamiento. Entonces hablábamos de por ejemplo, los focus groups que se hacen y todas las prácticas que se han desarrollado a través de las ciencias sociales y que están relacionadas con entender el comportamiento del consumidor frente a una oferta o frente a un producto o variaciones de productos y ofertas. Entonces, esta es otra parte también muy tradicional. Hablamos de la segunda mitad del siglo XX y es esencial para el análisis de datos de cliente. Luego empezamos con los sentimientos y actitudes que están más relacionados hacia el análisis de las redes sociales y las interacciones. Entonces, cuando empieza este boom de la ciencia de datos en el año 2000, digamos la segunda década de los 2000, que empezamos a hablar del análisis de sentimientos y existe toda una ciencia acerca del análisis de sentimientos, todo tiene que ver con las redes sociales y las interacciones. De ahí que sea importante y que las muchísimas comercios, incluidos pues fundamentalmente los e-commerce, utilicen los comentarios y las reseñas como un insumo importantísimo para hacer su análisis de datos de cliente, porque esa interacción nos habla, perdón, de qué es lo que la persona piensa y cuál es el sentimiento que le está generando un producto o un servicio. Finalmente, y ya más recientemente, estamos hablando de datos fisiológicos. Entonces viene toda una gran ola de wearables, que son, digamos, los relojes inteligentes, dispositivos de tracking por ejemplo, las básculas inteligentes y en general una cantidad de dispositivos que permiten recopilar datos fisiológicos de los clientes. De igual manera, a través del video se pueden hacer análisis específicos de algunas condiciones fisiológicas de las personas y de los contextos y de los entornos. De ahí que, saliéndome un poco del tema, en el contexto de la privacidad, estas aplicaciones donde es el usuario el que está subiendo los videos, pues están siendo esos datos, por supuesto, aprovechados por las empresas para, bueno, ahí yo dejo a cada quien en su imaginación pensar qué es lo que hacen las empresas con estos datos, pero es una realidad y estos datos fisiológicos también, por supuesto, se venden y va a plantear una serie de cuestiones éticas que vamos a ver a continuación. Entonces, vimos inicialmente cuál era el contexto, un poco la historia de los datos de cliente y del análisis de los datos de cliente, porque es súper importante y transversal a muchas industrias. Ahora vamos a entrar a hablar un poco de la monetización, porque ya hablamos de la importancia de tenerlos, de la importancia de analizarlos, pero cómo nosotros vamos a obtener una ganancia, obtener un ingreso a través de la monetización de los datos de cliente. Y digamos que es lo que nosotros quisiéramos hacer porque las grandes empresas, por ejemplo, hablamos de un Meta, hablamos de un Google, han hecho su ganancia es a través de los datos de cliente y de cómo ellos han comercializado esa información. No necesariamente nosotros tenemos el volumen de información o el volumen de interacciones que tienen ellos, pero nosotros también podemos desde nuestros negocios, sea la escala que sea, utilizar los datos que tenemos para generar monetización. Entonces, la monetización va a hacer referencia efectivamente a cómo yo aprovecho esa información y los conocimientos recopilados para generar una utilidad. Y son tres fundamentalmente las fuentes de monetización. Primero, los ahorros y eficiencias, es decir, a nivel de mi empresa, cómo yo puedo generar eficiencias entendiendo a mis clientes, cuáles son sus patrones de compra, las estacionalidades dentro de esos patrones de compra, por ejemplo, o cómo se relacionan ciertos grupos demográficos con los patrones de compra, y en función de eso, generar ofertas que sean mucho más eficientes, por ejemplo. Y es algo trivial, pero pues creo que nos va a poner en contexto. Ahora y a partir de septiembre, en el caso aquí de Colombia, que hay una fiebre por la Navidad increíble, los supermercados y las grandes superficies empiezan a vender cosas de Navidad y generan
una oferta específicamente relacionada con esa estacionalidad. Y seguramente habrán otros productos que descartan o que no se estoquean porque saben que ahí generan una eficiencia. Como les decía, es un ejemplo muy grueso a nivel de granularidad, pero si nosotros logramos hacer un análisis de los datos de cliente y de las interacciones y patrones y todo esto, vamos a poder hacer ofertas mucho más especializadas y en un caso ideal, podríamos hablar inclusive de ofertas individuales. En el caso del retail, por ejemplo, las grandes superficies manejan un programa de puntos que normalmente está asociado a un número de cédula y esa es la llave para otra cantidad de datos demográficos y de datos interesantes de la persona. Y una vez cruzan eso con los patrones de compra, pues pueden generar ofertas específicas que nos persiguen hasta en nuestros sueños en algunos casos. La generación de nuevas fuentes de ingreso, por supuesto, no solo está en quitar, sino también en generar nuevas fuentes de ingreso. O sea, cómo yo puedo utilizar los datos de cliente para generar otros productos de datos o cómo puedo yo revender estos datos o aprovechar ese análisis que yo hice en alianzas con otras empresas para ofrecer o para generar nuevas fuentes de ingreso. Y los ejemplos pues son bastantes de cómo se pueden generar nuevas fuentes de ingreso a través de los datos. Y finalmente, la satisfacción del cliente. Perdón. Y la satisfacción y la fidelización del cliente también es muy importante y va a estar estrechamente relacionada con el conocimiento que nosotros tengamos del cliente. A nivel masivo, nuestros clientes son mucho más anónimos y nosotros vemos como grupos grandes de personas y de clientes y de compradores, pero si nosotros vamos hacia lo específico, vamos también a poder generar una satisfacción del cliente. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros atendemos una pequeña bodega o tienda de barrio. Ese conocimiento que tienen los tenderos de cada uno de sus clientes hace que puedan anticiparse a sus necesidades, hacerle ofertas específicas y eso genera una satisfacción y una empatía y un engagement entre cliente y el vendedor. Entonces, esas son cosas muy importantes y que el análisis de los datos de cliente me va a permitir descubrir, porque nosotros, como les digo, si nosotros vamos a mirar una sábana de datos o miramos todos los datos de manera anónima, lo único que vamos a ver son grupos de clientes. ¿Cuáles son entonces estas diferentes estrategias de monetización y que podemos nosotros aplicar independientemente del volumen de la industria? Primero que todo, las alianzas de datos, que es donde yo genero una sinergia con otra empresa para que los datos que yo tengo y los datos que él tiene los compartamos, bien sea para sacar un producto en conjunto o para que yo use esos datos para mejorar, para complementar productos y ofertas de mi empresa y viceversa. Y en esa venta de datos, pues yo puedo generar un ingreso. De igual manera, en los datos que me entregue la otra empresa, yo puedo complementar información que me hace falta. Productos de datos, es decir, yo ya tengo mis datos y puedo, por ejemplo, vender esos datos crudos a terceros o puedo hacer un análisis de esos datos y los insights que yo tenga, pues venderlos o convertirme en una plataforma a través de las cuales las personas eh, contraten el análisis de esos datos que yo ya tengo. Y eso va a ser pues muy interesante para las empresas que tienen unos grandes volúmenes de datos de cliente. Modelos de suscripción, por supuesto, publicidad y personalización, que es la extensión que ya les mencionaba, de cómo ese conocimiento del cliente a mí me permite personalizar ofertas y cobrar, por ejemplo, en el caso del retail o en el caso de las grandes superficies, cobrar un fee a mis proveedores para posicionar un producto respecto a otro a través de los canales digitales o a través de mi oferta en las tiendas brick and mortar, ¿cierto? Este tema de publicidad y personalización, súper importante, porque al final del día es ahí donde hay una pelea grandísima por obtener la atención del cliente, ¿no? Que es lo más importante.
Finalmente, el tema de los data insights, como les mencionaba, no vender la información cruda, sino tener esa posibilidad de analizar la información y entregar o vender esos insights a terceros. Perdón. Aquí un par de ejemplos que van a ser, digamos, de muy fácil reconocimiento. El primero es de una alianza de datos. Entonces, RappiPay es una alianza entre la empresa de delivery Rappi, que seguramente todos aquí los presentes la conocemos, y un banco local en Colombia que se llama Vivienda para hacer pagos a través de la misma aplicación. Entonces, ahí estamos viendo una sinergia de dos empresas en la cual por delante vemos una integración de productos, pero por detrás ellos seguramente están compartiendo también esos datos. Y vemos que Rappi ahorita está queriendo incursionar en el tema de fintech y en el tema de banca, aprovechando pues también esos datos que seguramente la vivienda le ha compartido en la medida de las posibilidades. Google Analytics es una forma como los grandes están haciendo esa monetización de los datos y los data insights. Cuando nosotros hemos trabajado, por ejemplo, estrategias o análisis de mercadeo digital, eh, vienen a la mente letras como SEO, el SEM, posicionamiento, palabras clave, todo esto. La herramienta fundamental para hacer el análisis de cómo están consultando nuestras páginas y nuestros e-markets y e-commerce es a través de Google Analytics. Entonces, Google Analytics es uno de esos productos de Data Insights que está vendiendo Google. Ahora bien, no necesariamente contemos con la información ni con la infraestructura para generar este tipo de productos, pero pues son dos ejemplos muy claros de cómo se están haciendo esos productos de monetización de los datos de cliente. Y los invito a que cada uno de ustedes pues piense en otros ejemplos de monetización de datos de cliente que seguramente van a encontrar por cantidades porque nosotros pues estamos expuestos a eso. Y hay una relación directa entre el nivel de exposición que nosotros estamos haciendo en redes sociales y la cantidad de información que nos están recopilando en redes sociales. Entonces, eso se traduce eh, en la manera en la que nos vemos bombardeados, por ejemplo, por publicidad. Y todo eso, pues, tiene sus implicaciones, y es lo que vamos a ver a continuación. Ya hemos hablado entonces de cuáles son las diferentes estrategias y las fuentes de monetización de los datos de cliente. Ahora, eso no es gratuito. Tal vez en un principio ciertas empresas aprovecharon esa puerta o esa zona gris, llamémoslo así, de regulación y de conocimiento de qué información se estaba explotando y pues exponencialmente hicieron ganancia con esos temas. Hablamos particularmente de Facebook en Meta y Google. Eh, Vemos que si hablamos desde principios de siglo hasta hoy que vamos a entrar ya en la tercera década prácticamente del siglo XXI, ha habido todo un cambio respecto a cómo nosotros entregamos nuestra información. Y hubo una generación de políticas, primero a nivel internacional y también ahora localmente los gobiernos están supremamente preocupados por la integridad de los datos de las personas porque se dieron cuenta que bueno, que es un insumo muy redituable y que se presta para muchas malas prácticas. Entonces, esos retos de monetización ya vimos como el lado amable y las posibilidades, pero hay que ver cómo se restringen. Primero, a nivel de privacidad y compliance. Entonces, la privacidad es un tema importantísimo que tenemos que cuidar todos como personas y ciudadanos digitales. Tenemos que velar por nuestra privacidad y nosotros como empresas tampoco podemos invadir la privacidad de las personas. Primero, porque no es una buena práctica y segundo, porque eso va a generar un roce y va a impedir que la gente quiera compartir sus datos o quiera interactuar más con la empresa. Y yo creo que todos somos testigos y somos eh, reacios a ese bombardeo de publicidad, de emails, de bueno, una cantidad de cosas.
que muchas veces rayan en temas de privacidad. Y el compliance, que es lo que les mencionaba, existe una regulación, es importante cumplir con esa regulación. ¿Para qué? Para que no vayamos a futuro a enfrentarnos con problemas y que nos surjan demandas o nos surjan enfrentamientos con nuestros clientes debido a no cumplir con esa regulación. Hacer un uso ético de los datos, por supuesto. Esto tiene que estar incorporado en cualquier cultura de datos y es hacer un uso ético de los datos, especialmente de los datos fisiológicos, de los datos de salud de las personas o datos que pueden convertir a esa persona en una ciudadano susceptible de cualquier cosa pues negativa. A nivel de seguridad, pues yo creo que es indiscutible. Recientemente Colombia está haciendo poco de una gran cantidad, estamos hablando de decenas de miles de ataques informáticos por día a diferentes entidades. Recientemente hubo un ataque a unas páginas del Estado y eso expuso muchísimos datos de las personas y seguramente que van a ser utilizados con fines no éticos o non sanctos. Entonces el tema de la seguridad tiene que jugar un papel fundamental cuando nosotros hablamos de datos de cliente. Y nosotros no necesariamente somos empresas con el presupuesto de un Google, de un Amazon para hacer infraestructura de seguridad y fíjense que ellos han tenido unos breach de seguridad importantísimos que han expuesto cantidad de información de todos nosotros los que traficamos a través de sus redes y de sus plataformas. Otro de los retos es la ubicación de los recursos. Si yo tengo un presupuesto que está asociado a proyectos de analítica o que está asociado a estas iniciativas de datos, pues ¿dónde lo enfoco? O cuál, dentro de cuál área de la compañía hace más sentido este análisis de los datos. Y eso es importante porque siempre va a haber un compromiso. La información de datos de cliente tiene un uso para mercadeo, pero tiene un uso diferente para el área financiera o para el área de recursos humanos. Entonces, esas diferentes áreas van a pedir de igual manera diferentes recursos. ¿Dónde los enfoco? Eso también es un reto de esa monetización. Competencia, evidentemente hay una gran competencia y hoy por hoy la carrera de todas las empresas es por transformarse digitalmente y poder obtener estas eficiencias a nivel de los datos. Entonces, también es un elemento muy importante a la hora de hablar de retos de monetización. Y finalmente, el consentimiento del cliente. El consentimiento para cualquier interacción humana es fundamental. Si no hay un consentimiento, yo no puedo seguir informando, no puedo seguir recopilando información, no puedo avanzar más en este tema y eso es problemático. Entonces, es importante que haya consentimiento por parte del cliente, que haya información de lo que se está utilizando o para qué se está utilizando la información y adicionalmente, pues que el cliente también comprenda cuáles son las ventajas y muchas veces ofrecer una contraprestación a esa información que se está entregando. Entonces, estos son los diferentes retos a nivel de monetización y que tenemos que tener en cuenta. Dos ejemplos vigentes, porque estamos hablando, esto es de este año hace un mes y del año pasado, exactamente hace un año. A nivel global, en Europa, Google está exponiéndose o se expuso a una demanda que le pudo costar hasta 5.000 millones de euros. En este momento está en ese trámite, porque el modo incógnito de Google resulta que no es tan incógnito y al parecer está filtrando algunos datos de las personas y digamos que dentro de las diferentes políticas de seguridad que se exponen o que está manejando Google, pues hay algunos vacíos que fueron los que generaron que se hiciera una investigación y se hiciera esta demanda para Google. Estamos hablando de 5.000 millones de euros, pues es un presupuesto asombroso. Localmente, en Colombia, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, multó a Mercado Libre por violación de datos personales en Colombia. Nuevamente, no necesariamente fue una violación que ellos promovieran o que fuera un error incidental, sino que simplemente por una brecha de seguridad se filtró información de los clientes y estaban utilizándola para estafar. Entonces, dense cuenta que a pesar o como insumo valioso necesita de la seguridad
necesita del compliance para evitar que estas cosas pasen. Eh, en la práctica, yo personalmente conozco empresas que han sido flexibles con estos temas de la regulación y que han sido abusivos con temas de la recopilación de datos de cliente y hoy por hoy están viéndose enfrentadas a estos líos legales. Entonces, importantísimo tener en cuenta esos retos, incorporarlos a nuestra cultura de datos y a nuestro gobierno de datos para evitarnos problemas a futuro. Es simplemente una regla de juego para poder jugar limpio. Vamos a entrar entonces en el tema de las mejores prácticas y voy a aprovechar para hacer para irnos a comerciales y hablar un poco de nuestro partner Vertica. Para las personas que no conocen, Vertica es una base de datos columnar y qué características presenta y por qué quisimos como traerlo a colación en este contexto de la velocidad en el análisis de datos de cliente. Es una arquitectura que está diseñada para el alto performance y para la velocidad, a diferencia de algunos competidores. Entonces, permite procesamiento paralelo masivo, almacenamiento columnar, que es la característica principal de Vertica, compresión de datos y almacenamiento en proyecciones, que es una forma de mapear cómo nosotros hacemos las consultas de datos y eso eleva el performance. Vertica nos hace muchísimo sentido para el análisis de datos de cliente porque nos va a permitir obtener datos mucho más rápidos, obtener los resultados mucho más rápidos. Adicionalmente, es parte de un ecosistema de integración muy amplio. Entonces lo podemos integrar sobre diferentes plataformas y hacia diferentes plataformas que nosotros tengamos, tanto a nivel de transformación, proceso de integración de datos, como de BI. Entonces, súper interesante este tema de Vertica. Los invito y las invito a todos los que quieran saber un poco más o que quieran ver un demo de la plataforma, a que me contacten y que lo programemos. Entonces, esa parte es súper importante. Sin embargo, el tema tecnológico, como les mencionaba, no es solo o no es exclusivamente lo que nos va a permitir tener unos resultados rápidos a nivel del análisis de datos. Recordemos que también hablaba de cómo nosotros hacemos una buena preparación de los datos y cómo nosotros dentro de todo ese proceso vamos a mantener unos criterios de calidad. Eso es importante porque ¿por qué lo pongo en ese contexto? Porque dependiendo de las diferentes industrias, dependiendo del tamaño de las empresas, pues cada quien va a hacer su análisis de datos y va a hacer su transformación de datos de una u otra forma, dependiendo de su presupuesto. Pero es importante, en cualquier caso, tener las mejores herramientas tecnológicas que uno pueda pagar y adicionalmente los mejores criterios de calidad, que eso sí, pues no tienen necesariamente un costo asociado, pero que sí van a requerir un acompañamiento. Y en ese acompañamiento nosotros también con muchísimo gusto les podemos colaborar. Entonces vamos a hablar de las mejores prácticas y las mejores prácticas las resumo finalmente en 5 características fundamentales. Primero, a nivel de gobierno de datos, a nivel de seguridad, que ya les comenté, pues cuáles son las consecuencias de no manejar o de tener prácticas de seguridad que no sean sólidas. A nivel del consentimiento, nuevamente, ninguna interacción humana va a ser factible ni va a ser, va a fluir si no existe un consentimiento. Y en este caso de los datos de cliente, es fundamental que el cliente entienda y apruebe para qué van a ser utilizados esos datos. Bien. A nivel de infraestructura tecnológica, como les decía, también existen unas mejores prácticas. No son grabadas en piedra, ni son una regla, digamos, general, pero que sí nos van a ayudar a acelerar. O sea, al final del día, todo esto que yo les voy a exponer acá es lo que nos va a permitir tener resultados más rápidos con los datos de cliente a grandes volúmenes. En volúmenes más pequeños, pues de pronto el problema no va a ser la velocidad, sino más bien obtener más datos, ¿correcto? Entonces, dependiendo de cada caso, pues también hay que entrar a evaluar cómo nosotros podemos resolver el problema que se está planteando. Entonces, adherirse a estas mejores prácticas es esencial, primero para generar la confianza en el cliente, es decir, para lograr tener un insumo de datos de cliente que sea consistente y que sean datos de calidad y que la persona me llene el formulario o que la persona me complete los datos que yo quiero saber, ¿cierto? Es importante generar esa confianza.
Y adicionalmente, garantizar el uso ético de los datos. Nuevamente, nosotros podemos ser flexibles en estas prácticas. Es una cuestión de la ética de cada empresa y del criterio moral de cada una de las empresas, pero hoy por hoy existen muchísimas regulaciones y existe legislación y el consumidor está fuertemente protegido contra estas prácticas o malas prácticas de recopilación de datos. Entonces, muchísimo ojo con eso. Importante conocer la regulación, importante incorporar estas prácticas no solo a los datos externos o a los datos que uno recopila, sino a los datos internos que nosotros tenemos en nuestra compañía. Fundamentalmente, data governance y seguridad va a involucrar muchísimo nuestros datos internos y va a involucrar muchísimo la cultura de datos que nosotros tengamos en nuestra compañía. La gobernanza de datos o el gobierno de datos consiste en establecer políticas, procesos y estándares que garanticen la calidad e integridad de los datos. Es el fundamento de los datos confiables. Este tema es importantísimo y porque yo lo pongo de primero y personalmente para mí es tan fundamental, porque hay muchas empresas que conozco y con las que hemos trabajado que tienen, por ejemplo, su dimensión analítica muy avanzada. Tienen 20, 30, 40 modelos muy precisos que están siendo utilizados por diferentes áreas, eh, pero si vemos el big picture o si vemos el panorama general, son funcionamientos aislados de estos modelos o de estas iniciativas analíticas. Y eso que hace que si uno no establece unos procedimientos y políticas claras dentro de la empresa, pues esas iniciativas de datos se van a convertir simplemente en lo que nosotros denominamos vanity projects o proyectos de vanidad que se corrieron o se hicieron para mostrar de pronto alguna victoria temprana, pero a la hora de extenderlo a la compañía, no existe una comunicación, no existe una transversalidad entre todos estos elementos. Es importante que si en nuestra empresa nosotros todavía no tenemos clara una política gobierno de datos y de calidad, o tenemos una política de datos y de gobierno de gobierno de datos y de calidad que está asociada a una sola área, que ese tema empiece a ser transversal y empiece a expandirse, porque las interacciones de la compañía con los clientes a nivel comercial, por ejemplo, a nivel de cómo los clientes acceden a nuestros recursos digitales, están aumentando. Y si hay o un área que no se rige por este gobierno de datos, pues va a empezar a introducir ruido. Veo que hay una pregunta. Eve, ¿me puedes leer la pregunta, por favor? Sí, claro. Aquí José pregunta, ¿qué marco de referencia recomiendan para el gobierno de datos? Bueno, pues digamos que el DAMA es el marco de referencia por excelencia, ¿no? Y pues puede ser como la mejor práctica que uno puede utilizar, ¿cierto? Sin embargo, pues si la compañía no es lo suficientemente grande para adoptar un marco tan complejo, pues puede simplemente como copiar ciertas prácticas y aterrizarlas a su filosofía, a su funcionamiento. Pero fundamentalmente, antes de hablar del gobierno, lo primero es hablar de la calidad de los datos. Y esa es como la parte fundamental. Entonces, esa es la recomendación que hago. Sin embargo, es importante ver qué de eso yo puedo tomar y no necesariamente mapearlo exactamente. ¿Y por qué lo digo? Porque también mucha regulación o un marco, digamos, tan estricto, tan extenso, puede ralentizar los procesos. Entonces, dependiendo de la empresa y en donde se encuentre, adaptarlo a cada condición. Espero que eso haya respondido tu pregunta. Si no, con el mayor gusto me dejas un mensaje y lo revisamos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, eso hablando a nivel de gobierno de datos y de la calidad. Si no hay una gobernanza adecuada, los datos pueden volverse poco fiables e inutilizables. Entonces, importante tener en cuenta eso. Es el primer paso y muchas empresas muchas veces nos saltamos ese paso de tener un criterio de calidad y de data governance.
Entonces, importantísimo esa parte. Esa es como la primera práctica que al final del día va a facilitar todo lo demás. O sea, si nosotros tenemos un buen gobierno de datos, todo lo demás va a caer en su lugar, mucho más fácil. A nivel de infraestructura tecnológica, eh, bueno, también es un tema que no es, y lo mencionaba anteriormente, no es un tema que sea completamente estandarizado. Y cada empresa, dependiendo de su presupuesto, dependiendo de qué tecnología legacy tiene, pues va a desarrollar de esa forma. Pero yo aquí quiero resaltar una parte, y cuando hablamos de velocidad, hablamos de eficiencia, pues creo que las soluciones cloud-based son las más adecuadas porque nos van a permitir tener esa flexibilidad de crecimiento, no solo a nivel de crecimiento y de escalabilidad, sino también a nivel de los costos. Entonces, esa flexibilidad al final del día se traduce en velocidad. Invertir en infraestructura garantiza que se puedan manejar esos volúmenes de una manera más eficiente y se pueden aprovechar las herramientas de análisis avanzado para responder en tiempo real temas de cliente. Hoy por hoy tenemos herramientas, por ejemplo, como los modelos de lenguaje como Bard o ChatGPT, que tienen asimismo unas utilidades que básicamente se pueden convertir en nuestro analista de datos de inteligencia artificial. Pero vuelve y juega, yo puedo tener estas herramientas de análisis, pero necesito primero hacer un proceso de integración, necesito hacer un proceso de limpieza y de tratamiento de los datos, y es ahí donde esos criterios de calidad juegan un papel fundamental para poder alimentar todo este motor que es la infraestructura tecnológica. Entonces voy a destacar algunas características de lo que debería ser la infraestructura sin que eso represente un must-have, ¿cierto? En algunos casos puede ser un nice-to-have. Almacenamiento de datos escalable, por supuesto, y rápido, como en el caso de Vertica. Soluciones basadas en cloud, herramientas de integración de datos, software de análisis avanzado cuando pues la necesidad lo requiera, que haya ese análisis avanzado y que haya una posibilidad de hacer procesamiento de datos en tiempo real. Nuevamente, este tema infraestructural va a depender del presupuesto, de las necesidades y del volumen de datos que nosotros tenemos en la empresa. Pero el mensaje aquí es que independientemente del tamaño de la empresa, de la industria en la que yo esté trabajando, hay soluciones para todos. Y nosotros en el caso de Next Solution manejamos como dos facetas, por así decirlo. Nosotros somos partners de muchas soluciones tecnológicas que hemos escogido dentro de nuestro toolkit por calidad o porque hemos tenido resultados fantásticos con estas herramientas. Pero de igual manera, si ustedes tienen otra tecnología de la que nosotros somos partners, también podemos apoyar esos procesos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nosotros no somos resellers de licencias, sino que somos una empresa de servicios que utiliza un cinturón de herramientas que es completamente variado. Entonces, importante eso. El talento humano, importantísimo, es importantísimo este tema acá, porque el talento humano es el motor del análisis y de la monetización de los datos de manera exitosa. Eh, Nuevamente, pues aquí esto va a ser absolutamente dependiente del tamaño de la empresa y de qué tanto quiere apostar a la iniciativa de datos. Yo he conocido empresas muy pequeñas, early adopters, con un apetito por el riesgo, que han invertido mucho dinero en análisis de datos y en la gran mayoría de los casos esa apuesta ha pagado. Como he conocido empresas inmensas que tienen un área de análisis de datos que son dos personas. Entonces, pues es un tema relativo, pero aquí el punto determinante es que se necesita un talento humano y sobre todo, algo que es muy importante, agregar personal con dominio experto a los equipos de proyectos, porque es indudable que hay talento a nivel de análisis de datos, a nivel de ingeniería de datos hay gente también muy buena, no solo localmente, sino en todo el mundo uno puede acceder a esos recursos, pero ese personal con dominio experto es el que se va a encargar de hacer las preguntas correctas del negocio. Y eso es importante apoyarse en una empresa con muchísima experiencia,
Nosotros tenemos un grupo de advisors que llevan 25 años trabajando con diferentes empresas de muchos giros o muchos ramos en México fundamentalmente y en la región. Entonces, esas experiencias nosotros ya la podemos incorporar a las preguntas que nosotros queremos hacer sobre nuestro negocio. El enfoque también debe cambiar hacia la comprensión de los procesos y la mejora de la calidad de los datos. Sigo siendo incisivo. Hay que tener datos de calidad, no importa si los tienes en un Excel o los tienes en un data lake, tienen que ser datos que obedezcan a un criterio de calidad y incorporar al mismo tiempo más elementos científicos entendidos como ese análisis de datos para obtener resultados. Algo muy importante es, si yo no tengo con el recurso o no tengo específicamente el rol, ¿cierto? Para desarrollar esa actividad, pues yo me puedo apoyar en soluciones as a service. O sea, yo puedo utilizar un advisor analytic o puedo utilizar una persona que apoye ese rol, tercerizándolo, para bien sea dar respuesta a un tema específico o para ir, digamos, generando o llenando ese vacío dentro de mi empresa y posteriormente incorporar a esa persona. Entonces, no necesariamente tengo que yo contratar, sino que puedo hacer simplemente o contratar esos recursos específicos, esas horas, esa célula para apoyar mis procesos analíticos. La transformación no viene de la recolección de los datos, sino de cómo reformulamos las preguntas que les hacemos. Es una frase que me resonó mucho, que la leí de pronto haciendo la investigación de la presentación y quise traerla aquí al final para el cierre, porque hay un concepto que es compartido a todos los temas de tecnología y es la transformación digital. Entonces, todas las empresas nos planteamos retos de transformación digital, cómo puedo transformarme digitalmente, cómo puedo ser más digital, cómo puedo mejorar mis procesos y todo lo que hemos hablado de manera digital. Y los datos juegan un papel fundamental en esta transformación digital. Pero esta transformación no va a venir de la recolección meramente de los datos, sino de las preguntas nuevamente. Y cada uno desde su experiencia y desde las caídas y todas las cosas que han pasado, somos los que estamos en capacidad de hacer esas preguntas. De ahí que mencionara yo que para cualquier equipo de analíticas es importante involucrar una persona que sea del dominio experto. Y quiero también citar una frase de nuestro líder, Aureliano, que dice que la ciencia de datos es una herramienta del negocio apoyada en tecnología y no al revés. Entonces, siempre las preguntas deben venir desde el negocio. Las preguntas deben venir desde la experiencia, desde la necesidad que cada cual se plantee y tecnológicamente hay un equipo para apoyar este tipo de desarrollos. De esta manera, finalizo el webinar. Espero que haya sido de su agrado, que los conceptos hayan sido claros. Quise ser muy conceptual y muy de negocio. No quise irme al bit y al byte precisamente para no dormirlos y aburrirlos. Eh, la información adicional que ustedes necesiten nos pueden contactar. De igual manera, los invito a que vean y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Next Solution, lo pueden buscar en YouTube como Next Solution. Y en este canal va a estar grabado este webinar y muchísimos otros más, donde hay temas bien conceptuales, de conceptos muy básicos, de glosario que puede servir, digamos, para aprender muchísimo más de Data Analytics. Y también hay temas técnicos directamente orientados hacia nuestros equipos técnicos. Empiezo entonces con las preguntas y respuestas. Agradezco, Evelyn, si me ayudas a leerlas, por favor. Sí, claro que sí. De igual manera, aquí les pasé por el chat las redes sociales. Como comentaba Nico, aquí en nuestro canal de YouTube tenemos muchísimos más webinars, por si quieren ver alguno. Y también les pediría de favor, al final de este webinar va a haber una encuesta que si nos la pueden contestar para Bueno, saber. Sí. gracias, Eve. Perdón, te interrumpo y aprovecho para hacer la cuña que en agradecimiento al tiempo que ustedes nos dieron, a las personas que llenen la encuesta y que se suscriban al canal de YouTube, entre esas personas vamos a rifar 2 gift cards de Amazon. ¿Listo?
para que se compren el librito que están antojados o para que completen ahí para alguna cosita interesante. Entonces vamos a dar esos dos premios, ¿listo? Indispensable que llenen la encuesta y que se suscriban al canal de YouTube. Esa información se la hacen llegar a Evelyn y Evelyn, de las personas de las encuestas que le muestren su suscripción de YouTube, vamos a sortear estos dos bonitos que estoy seguro que nos van a caer de maravilla para comprar cualquier cosita de esas que uno a veces no quiere gastar dinero. Empecemos entonces con las preguntas y respuestas. Veo que ya hay alguna pregunta. No. Bueno, estaba la que ya respondiste. Ok. A ver si tienen ahorita alguna pregunta. Anímense a preguntar. Seguramente no lo sé todo, pero si no lo sé, se los averiguo. José, José levantó la mano. José, por favor, ¿puedes escribir tu pregunta en el chat? Aquí está ya. Sí, ahorita va a escribir José. Bueno, ¿alguna otra inquietud respecto a los conceptos que vimos o de pronto si quieren saber algo más de otra cosa, pregunten libremente. O sea, este es un tema muy conceptual, muy del negocio y las invito y los invito a que pregunten, porque pues así también generamos una conversación, ¿no? Respecto a este tema. A ver, aquí José dice, ¿qué recomendarías cuando hay diferentes formatos de información? Diferentes formatos de información, o sea, que tenemos archivos planos, videos, etcétera. En ese caso, pues bueno, nuevamente, primero, verificar la calidad y verificar, y en el caso, digamos, de video, hacer un etiquetado correcto, si estamos hablando de audio, si estamos hablando de documentos, que las, los hechos asociados, digamos, a estos diferentes información sean uniformes, de manera tal que cuando yo, digamos, quiera obtener una información de un registro específico, de un cliente específico, pues sea fácil asociar estos diferentes tipos de información. Y obviamente, pues aquí en este caso lo que aplica, sería tener un data lake o un data lake house donde todas estas diferentes fuentes de información puedan convivir y las pueda yo analizar de una manera mucho más eficiente. ¿Hay otra pregunta, Eve? Sí, Víctor pregunta, ¿cuál es el camino a seguir si una empresa no tiene business intelligence? Es decir, oportunidades de análisis descriptivos. ¿Hay que empezar con esto antes de cuestiones más avanzados? Bueno, eso es una excelente pregunta. Y la respuesta desde mi punto de vista es que sí. La analítica descriptiva lo que nos permite en un principio es poder tener una visión mucho más amplia, y más inmediata de lo que nosotros queremos analizar. Y hay herramientas, por ejemplo, Power BI es una herramienta que tú la tienes con gratuita. Hay algunas, cosas que no vas a poder compartir o digamos que hay algunas funcionalidades que no puedes desbloquear, pero tú puedes hacer analítica de datos. Hay herramientas mucho más poderosas como Tableau que tienen un licenciamiento asociado, pero que también tienen algunas versiones no pagas. El análisis de datos es el primer paso y es fundamental porque es el que nos va a ayudar a encontrar esos primeros patrones y esos primeros insights que la ciencia de datos nos ayuda a profundizar, ¿cierto? Pero la analítica visual es importante y entre otras es la más económica y es la alternativa más fácil para, para llevar a cabo análisis de datos de cliente. Te quiero recomendar un canal de YouTube que se llama Dat Data, D-A-T-D-A-T-A, Dat Data. Es una academia que está enfocada en temas de BI y ahí vas a encontrar una cantidad de cursos, pero infinitos, en español,
no solo de Power BI, sino de otras plataformas, donde vas a aprender a hacer tableros, cómo organizar la información. Nuevamente se las recomiendo muchísimo. DAT, Data. Increíble. ¿Alguna otra pregunta? Aquí Víctor dice, gracias, es recomendable siempre crear un data warehouse para estas iniciativas. El Data Warehouse es una figura súper importante porque lo que nos permite es tener información, primero tener la información organizada y tener la información, digamos, asociada a diferentes áreas de nuestra compañía dentro de ese data Warehouse. Eh, Va a depender de qué tipo de información manejemos y cuál es la tecnología que nosotros tengamos, pero por supuesto siempre es importante tener la información centralizada. El Data Warehouse es ese primer paso hacia una muy buena práctica de análisis de datos y de ingeniería de datos, por supuesto. ¿Hay otra pregunta, Eve? Sí, aquí pregunta Raimundo, ¿existe alguna métrica clave para medir el éxito de nuestra gobernanza de datos? Esa es una pregunta del millón. No sé si haya una métrica específica para saber si hay un buen gobierno de datos o no. Más bien yo diría que va a depender, o más bien, el éxito y la fluidez de nuestro proyecto de datos va a depender de un buen gobierno de datos. Y muy seguramente te lo volteo. Si nuestra estrategia de datos está fallando, si nuestros stakeholders se están bajando del bus porque no les parece interesante o no ven valor, muy seguramente hay un problema de gobierno de datos. Entonces, no diría yo que hay una métrica para medir el éxito, pero sí hay una métrica para medir el fracaso, o más bien, si algo está fracasando, seguramente hay un problema de gobierno de datos y hay que entrarlo a revisar. ¿Otra pregunta? No, serían todas. Bueno, pues nuevamente les agradezco a todas y todos los que asistieron. Recuerden, mi correo aquí en Colombia es nlguizamonnexsolution.com y en México en información@nexsolution.com pueden obtener toda la información que requieran. No olviden suscribirse al canal, hay muchos recursos y mucha información muy interesante que pueden revisar ahí. Y este video va a estar posteado también en el canal de YouTube de Nexsolution. Muchísimas gracias, feliz resto de día para todas y todos, que estén muy bien.